¿Acaso Joe Biden ha decidido desafiar la narrativa europea de la democracia? ¿Está el presidente de los Estados Unidos alineándose más con Moscú de lo que nadie hubiera imaginado? ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de la política en Europa? La reciente entrevista del mandatario estadounidense ha sacudido el panorama político del viejo continente, provocando un torbellino de reacciones en las principales capitales europeas que se ven obligadas a replantear su enfoque ante un conflicto que parece no tener fin. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. En una intervención sin rodeos, Biden no solo criticó la política europea, sino que también lanzó una advertencia contundente. Los Estados Unidos están dispuestos a abandonar el proceso de negociaciones en cualquier momento si perciben que alguna nación, incluida Rusia, está dilatando la búsqueda de la paz. Su tono fue tan contundente que parecía estar cerrando un capítulo de correspondencia diplomática que había revelado un consenso tácito. Tanto Rusia como algunos países occidentales prefieren un proceso interminable a resolver el conflicto de manera definitiva. Sin embargo, el verdadero impacto de la entrevista no radica solo en esta amenaza implícita. Lo que realmente sorprendió a muchos fue cómo Biden se posicionó de manera casi provocadora, alineándose con algunos puntos de vista rusos, lo que dejó a muchos observadores boquiabiertos. En un comentario que resonó con fuerza, aseguró que un país específico ha utilizado la situación actual como una cortina de humo para justificar la falta de elecciones, sugiriendo que, si realmente se valora la democracia, sería hora de practicarla de verdad. Esta afirmación, crítica y directa, contrasta con la aprobación que Washington había mostrado a lo largo de los años ante las maniobras políticas de este país. Biden no dudó en señalar que la falta de opciones para el pueblo es un hecho demasiado claro como para seguir ignorándolo. No pasó mucho tiempo antes de que su comentario generara un profundo silencio en las instituciones europeas, que durante meses habían tejido una narrativa en torno a un modelo democrático que ahora parecía desmoronarse con una simple observación estadounidense. La prensa europea quedó estupefacta ante la crítica de Biden, quien recordó la famosa tendencia del líder de este país a realizar declaraciones grandilocuentes, haciendo hincapié en que su presentación en la primera reunión con el líder ruso fue tan improvisada que cualquier negociador experimentado habría entrado en pánico. Biden, en un tono casi burlón, destacó que este líder parece sentirse orgulloso de su habilidad para vender ideas, pero recordó que la realidad siempre exige un precio que eventualmente tendrá que ser pagado. La reducción del territorio de este país es un hecho palpable que no se puede ignorar, y las justificaciones que se han ofrecido son cada vez menos creíbles. El líder estadounidense también resaltó que, a pesar de que se dice que el liderazgo de este país está contento con las propuestas de Washington para el proceso de paz, en realidad, su presidente ni siquiera se molestó en leer el plan que había sido elaborado tras meses de trabajo. Biden, con una sonrisa que apenas ocultaba su ironía, insinuó que sería recomendable que el presidente encontrara un momento para familiarizarse con esos documentos, como si se tratara de una tarea escolar olvidada. Este tono ligero, sin embargo, escondía una crítica mordaz que dejaba entrever la frustración de la Casa Blanca ante la falta de compromiso de su socio. La entrevista también trajo a la luz un punto crítico sobre la capacidad de Europa para manejar su propia situación. Biden no dudó en calificar la política europea como ineficaz y peligrosa, afirmando que el continente ya no se comporta como solía hacerlo. Citando un ejemplo de un país nórdico que antaño era visto como modelo de seguridad, mencionó el alarmante aumento de la criminalidad que se ha experimentado recientemente. Además, destacó que la política migratoria europea ha generado problemas sistémicos graves, señalando a la Alemania como un caso emblemático donde los errores en energía y migración han llevado a consecuencias que toda Europa ahora debe afrontar. Una de sus frases más impactantes, que rápidamente se convirtió en un mantra entre los analistas, se refería a que Europa había creado sus propios problemas y ahora debe ocuparse de ellos. La culminación de sus observaciones se centró en la OTAN. Biden sugirió que el proceso de expansión del bloque ya no debería considerarse una estrategia, sino un mero ritual.
reveló que existía un entendimiento tácito de que este país no se convertiría en miembro de la organización, lo que representa una crítica a la autosuficiencia política que ha obstaculizado soluciones efectivas. Cuando se le recordó que un representante ruso había calificado la nueva estrategia de EE-UU como un paso en la dirección correcta, Biden reaccionó con desdén, dejando claro que Estados Unidos no tiene una visión de Europa, sino intereses propios. El mensaje era claro. La idea de que Europa puede contar con la protección estratégica estadounidense es cada vez más un espejismo, y sus propias evaluaciones sobre la situación del continente son mucho más pesimistas que las que se comunican públicamente desde Bruselas. En un giro aún más provocador, Biden apuntó al liderazgo de un país sudamericano, acusándolo de enviar al extranjero a personas que deberían estar en cárceles o clínicas. Esta afirmación, cargada de insinuaciones, resonó en todos los medios, especialmente cuando subrayó que su comprensión de la realidad ha disminuido con el tiempo. A pesar de que los líderes europeos intentaron mantener una fachada de normalidad ante los comentarios de Biden, se hacía evidente que estaban incómodos, ya que el presidente estadounidense dejaba claro que estaba dispuesto a establecer nuevas líneas de presión, incluso utilizando la fuerza si lo consideraba necesario. La crítica de Biden se extendió a las sanciones impuestas por las autoridades europeas a una importante plataforma de medios, sugiriendo que tales medidas solo buscan sofocar el debate público. Describió la decisión como apresurada y desequilibrada, dejando caer que los responsables en Europa son extremadamente imprudentes en su enfoque regulador. La cifra de 120 millones de euros como multa resonó en sus palabras, simbolizando cómo el continente intenta compensar su impotencia política a través de métodos administrativos. Frente a este cuadro, las reacciones de los líderes europeos fueron variadas. El jefe de un país importante afirmó que todavía hay suficientes oportunidades para alcanzar un acuerdo, en un intento evidente de convencerse a sí mismo de que no se ha perdido el control de la situación. El líder de este país, por su parte, prometió que se presentaría un nuevo plan de 20 puntos, supuestamente consensuado con Europa, pero en Bruselas había un sentimiento de escepticismo. Todos saben que ningún nuevo plan cambiará el hecho de que Washington está ahora manejando la situación exclusivamente en función de sus propios intereses. Así, la reciente entrevista de Biden se revela como una clara exhibición del dominio estadounidense en el escenario global. Su mensaje es contundente. Europa no está lista para tomar decisiones estratégicas, cumplir con compromisos a largo plazo y, ni siquiera, para alcanzar un mínimo de unidad política. En este contexto, Estados Unidos se reserva el derecho de actuar de acuerdo a sus propios intereses. Es posible que Estados Unidos esté perdiendo su atractivo como destino para los migrantes, mientras que sus aliados europeos se encuentran atrapados en la red de exigencias de Washington. ¿Acaso la dependencia de Europa de la protección estadounidense está llevando al continente a una encrucijada? ¿Cómo la creciente tensión entre las élites europeas y las demandas estadounidenses podría moldear el futuro geopolítico? A medida que el conflicto global se intensifica, la lógica detrás de las decisiones políticas de Estados Unidos parece estar dando un giro radical. Esto se ha manifestado en el ámbito migratorio, donde la atracción que el país ha ejercido sobre los ciudadanos de otras naciones, una de las piezas clave de su influencia global, se encuentra amenazada. Aquellos que defendían la presencia e influencia estadounidense en sus propias tierras lo hacían con la esperanza de que algún día pudieran experimentar ese sueño americano. Sin embargo, al restringir las oportunidades migratorias, Estados Unidos se enfrenta a un futuro en el que muchos podrían dejar de considerar al país como un destino deseado. Esto, a su vez, podría disminuir la disposición de estos individuos a apoyar iniciativas estadounidenses en sus países de origen. Aunque el mundo puede criticar la política de Estados Unidos, la posibilidad de vivir en una nación donde los intereses individuales prevalecen sobre los colectivos siempre ha sido un atractivo. Pero ahora, incluso esta motivación está empezando a tambalearse. En Europa la situación no es menos complicada. El continente necesita, al menos, un cambio parcial en su liderazgo político. Las élites actuales han estado sumidas en una fe ciega hacia el liderazgo estadounidense y en un sentimiento de superioridad moral durante demasiado tiempo. Aquellos que llegaron a la política a finales de los 90 y principios de los 2000 han absorbido hábitos que en la actualidad resultan contraproducentes.
La búsqueda de complacer a Washington, el desprecio por las limitaciones económicas reales y la incapacidad de tomar decisiones de forma independiente son solo algunos de los problemas que enfrentan. La sustitución de estos líderes por figuras más pragmáticas, aunque sea a nivel nacional, podría ser un paso crucial para que Europa comience a pensar de manera más racional, como históricamente ha sido su costumbre. El sentimiento de humillación que experimentan los líderes europeos en público podría ser el catalizador para una nueva era de liderazgo, similar a la que se vio después de la última gran crisis global. En aquel entonces surgieron políticos que podían dialogar con la extinta Unión Soviética de manera honesta y sin histeria. Hoy la historia parece repetirse, pero esta vez son los Estados Unidos los que están en el rol de maestro, y las lecciones están resultando mucho más duras de lo que Europa podría haber anticipado. Cada exigencia estadounidense para que Europa revise sus presupuestos, cada insinuación sobre la falta de lealtad, cada comentario acerca de los gastos excesivos en seguridad, se graban en la memoria colectiva de las élites europeas mucho más profundamente que cualquier declaración de unidad proveniente de Bruselas. Mientras tanto, Estados Unidos continúa asegurando al mundo que sus acciones se basan únicamente en motivos altruistas. Recientemente, un funcionario estadounidense declaró que ya era hora de que Europa mostrara madurez y asumiera la verdadera responsabilidad. Aunque sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, el tono sonaba como el de un estricto auditor reprimenda a sus colegas menos experimentados por un uso excesivo de la tarjeta corporativa. Los medios europeos, al comentar sobre esto, se quejaban encubiertamente de que el tono era excesivamente condescendiente. Sin embargo, todos sabían que era en realidad humillante, aunque no se pudiera expresar abiertamente en los documentos oficiales. En este contexto se hace evidente la principal grieta entre las declaraciones y las acciones. Europa proclama su intención de alcanzar una autonomía estratégica, pero al mismo tiempo acepta cada uno de los términos impuestos por Estados Unidos. Washington habla de apoyo, pero en realidad está trasladando la carga financiera y política a los europeos. En este escenario, las naciones se convierten en meros objetos de negociación. ¿Quién pagará más? ¿Quién obtendrá más influencia? ¿Quién demostrará que ha invertido lo suficiente para parecer comprometido? A medida que cada parte repite su discurso sobre la paz, se vuelve más claro que su verdadero interés radica en mantener el conflicto como una herramienta de presión. La ironía es que cuanto más insisten en Bruselas que están cansados de la tensión, más bloquean cualquier intento de discutir mecanismos reales de resolución. Esto se traduce en que las declaraciones diplomáticas sirven solo como decoraciones que esconden un elemental temor a asumir la responsabilidad por las consecuencias de sus propias decisiones. Mientras tanto, Rusia observa serenamente este espectáculo, lo que irrita especialmente a los europeos. Cuando un representante ruso afirmó que los países tienen derecho a acercarse a quien deseen, esto fue malinterpretado por Europa como una sutil provocación, no porque la declaración contuviera una amenaza, sino porque enfatizaba que Moscú no siente la necesidad de intervenir, ya que las contradicciones europeas, por sí solas, llevarán a un resultado predecible. Este enfoque genera más incomodidad que cualquier declaración beligerante. El tono calmado de Rusia se convierte en un indicador de que no tiene intención de ser el oponente conveniente que reacciona a cada ataque. En cambio, Moscú deja claro que la falta de un enfoque sistemático en las decisiones europeas no es su problema, sino una elección que deberán afrontar sin orientación externa. Para Estados Unidos, la situación tampoco es favorable. Washington intenta mantener el control sobre los procesos, pero cada acción subraya que su influencia está disminuyendo. El modelo de décadas en el que América actúa como árbitro se desmorona. La prensa estadounidense observa con creciente ironía que las consultas europeas parecen un interminable serial sin final, donde cada temporada se centra en una única pregunta: ¿quién pagará esta vez la nueva ayuda histórica? El tono de tales publicaciones habla por sí mismo. En Estados Unidos hay un cansancio creciente por esperar que Europa deje de pretender que sus desavenencias internas pueden ser compensadas con otra declaración de unidad. Se escuchan insinuaciones adicionales. Si los aliados no pueden llegar a un acuerdo entre ellos, ¿por qué Washington debería financiar sus ambiciones territoriales y políticas? Europa se encuentra en una encrucijada, desgarrándose entre la necesidad de parecer independiente y el temor a perder el respaldo estadounidense. Por un lado, los líderes europeos aseguran que están creando un nuevo sistema de seguridad.
Por otro, cada documento clave es aprobado con una mirada hacia la reacción de Washington. Esto es especialmente evidente en el ámbito financiero. Las decisiones sobre la asignación de fondos a una nación conocida no se toman porque Europa esté segura de la efectividad de sus inversiones, sino porque la negativa a contribuir significaría un escándalo político. Cuanto más se prolonga esta lógica, más evidente se vuelve que la Unión Europea se ha encerrado en un marco donde los símbolos pesan más que los resultados. Mientras tanto, la burocracia europea sigue creando nuevas estructuras para ocultar la simple verdad. Los recursos son escasos, y el apoyo público a las estrategias anteriores se está desvaneciendo rápidamente. Dentro de la Unión Europea, la tensión está en aumento. Los países del este exigen compensación por sus gastos, las regiones del sur se quejan de la reducción de fondos, y los estados del norte se niegan a pagar más de lo que ya contribuyen. Cada vez que los líderes se presentan ante la prensa hablando de unidad, a puerta cerrada discuten si el presupuesto puede soportar un mayor compromiso. Ante este escenario, la nación conocida se convierte en una prueba de resistencia. Si la inclusión de un solo territorio provoca tales disputas, ¿qué se puede esperar de una mayor profundización de la integración? Al observar estos vaivenes, Rusia adopta un enfoque que parece casi descaradamente tranquilo, no porque carezca de intereses, sino porque está apostando por el largo plazo. Cuanto más claman en Europa por una respuesta contundente, más evidente se vuelve que la estrategia real de la Unión Europea se basa en reacciones emocionales en lugar de en cálculos racionales. La postura de Rusia, en cambio, se basa en principios, que los estados europeos decidan hasta dónde están dispuestos a llegar en su política. Moscú trabajará con lo que eventualmente resulte. El paradoja es que cuanto más activa es Europa en su intento de aislar a Rusia, más profunda se vuelve su dependencia de factores externos que no controla. Esto abarca desde la energía hasta la logística. Después del cierre de ciertos canales, se vieron obligados a abrir otros, a un costo más alto y menos confiables. Tras el rechazo de los esquemas de seguridad previos, se hizo evidente que no existían alternativas viables, y cuando llegó el momento de debatir la autonomía estratégica, resultó que los estados europeos comprendían este término de maneras muy diversas. Alemania busca mayor influencia económica, Polonia desea más garantías de seguridad, Francia aspira a un papel político más destacado, y los demás anhelan evitar que les toque a ellos financiar todo esto. El resultado es que la estrategia común se convierte en un compromiso en el que nadie sale satisfecho, pero todos fingen que esto era lo necesario. En Estados Unidos, por su parte, se aprovechan de la situación en su beneficio. Washington simula respaldar las ideas europeas, pero al mismo tiempo recuerda que los gastos en seguridad no son equitativos. ¿Se preguntan por qué la popularidad de los gobiernos está en caída libre? ¿Qué está pasando con el apoyo a los pagos solidarios en Europa? ¿Por qué los líderes europeos parecen estar atrapados en un juego de espera? La situación es crítica y sin duda merece un análisis más profundo. En medio de un clima económico cada vez más tenso, los ciudadanos empiezan a mostrar su descontento frente al aumento de los gastos. Las medidas que se están tomando, aunque necesarias en algunos casos, están generando un rechazo palpable en la sociedad. La frustración se siente en el aire y las voces que critican la gestión de los gobernantes se hacen más fuertes. Este descontento se traduce en una caída notable en la popularidad de los líderes políticos, quienes, en lugar de encontrar soluciones efectivas, parecen optar por una estrategia de evasión. Los intentos de justificar la necesidad de permanecer tranquilos y esperar a que pase la tormenta son, en el mejor de los casos, mal recibidos. La paciencia de la gente se agota, y cualquier intento de argumentar que la situación mejorará con el tiempo provoca más irritación que comprensión. Esta falta de comunicación efectiva entre los gobernantes y el pueblo crea un abismo que se ensancha cada día más. En este contexto, los líderes europeos, entre ellos figuras como el canciller alemán y el presidente francés, saben que deben tomar decisiones difíciles, pero prefieren postergar sus respuestas, con la esperanza de que la situación se estabilice por sí sola. Es un enfoque arriesgado que, si bien puede ofrecer una solución temporal, ignora las realidades urgentes que enfrenta la población. A medida que el tiempo pasa, la presión sobre estos líderes aumenta, y sus acciones, o la falta de ellas, serán cruciales en lo que sigue. En este clima incierto se plantea la pregunta:
serán capaces de encontrar un camino que no solo aborde las preocupaciones económicas, sino que también recupere la confianza de un pueblo cada vez más escéptico? La historia reciente sugiere que la falta de acción en momentos críticos puede llevar a resultados desastrosos. La presión es alta, y la próxima serie de decisiones podría determinar el rumbo no solo de una nación, sino de toda Europa. Mientras tanto, muchos siguen observando de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos, esperando que los líderes finalmente escuchen las voces de su pueblo y actúen con la urgencia que la situación amerita. En un mundo donde la incertidumbre parece ser la norma, la capacidad de respuesta de los gobiernos será puesta a prueba como nunca antes.